Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 17. Vagabundo 6. Capítulo 16. Vagabundo 6. A veces, se preguntó Shirou, parecía que al mundo le gustaba burlarse de él. Ya pasó décadas buscando una solución al problema de Skatach, y cada vez que encontraba algo que funcionaba, tenía inconvenientes que hacían imposible utilizarla, o incluso inútil intentarla. Su primera idea fue poner a Skatach en Avalon, evitando que cualquier sombra se pegara a ella. Pero, como ella le dijo, no quería cambiar una prisión por otra. Argumentó que sería diferente. Todavía podía visitarla allí y también otras hadas, pero su alumno quería quedarse en el mundo humano al final, y aunque Avalon era una hermosa maravilla, una prisión seguía siendo una prisión. Y así, siguieron buscando. Skatach exploró posibilidades con la hechicería, buscando conocimientos y consejos de otros magos, mientras Shirou deambulaba por el mundo humano y el reverso en busca de inspiración. Después de todo, era herrero, uno de los mejores del mundo. Si no el mejor. 10 siempre fue con quien se comparaba, pero después de la debacle con Midginior, su opinión sobre el viejo enano se desplomó. El gran padre de la forja puede ser miles de años mayor que él, pero de poco significaba si lo único que hacía era dormir todos los días. Pero a pesar de toda su habilidad, Shirou tuvo que admitir que había armas que no podía recrear ni siquiera ahora. Como el que descansa en Avalon. Excalibur, una construcción divina que no se puede replicar solo con habilidad. No se trataba simplemente de la cuestión de los materiales o la capacidad correctos, sino de las circunstancias y el momento. El mundo mismo ayudó a forjar esa espada durante su momento de mayor necesidad, e incluso si él fuera un hada, un espíritu de la naturaleza, no podría doblegar la voluntad del mundo a su antojo. Y lo mismo se aplicaba al que estaba frente a él actualmente. En un rincón remoto de las islas, lejos de los asentamientos humanos, se alzaba una gran torre. Un pilar de piedra blanca, más alto que cualquier estructura hecha por el hombre, superando incluso a los rascacielos de la infancia de Shirou. No tenía puertas ni ventanas, solo bloques de piedra lisos sin apenas adornos hasta la cima que se estrechaba en punta, casi como el de una lanza. No fue una coincidencia, porque si bien podría parecer una torre simple, aunque extraña e increíblemente alta, los ojos de hada de Shirou la revelaron como lo que realmente era. Rongominiad, una lanza de luz que conectaba el cielo y la tierra, perforaba el mundo como un clavo gigante y fijaba la superficie en su lugar. Mana y misterio irradiaban de una manera casi cegadora, cubriendo el exuberante entorno con un velo de poder. Si no fuera un hada, simplemente acercarse sería suficiente para matarlo. Pero aquí no había humanos, solo naturaleza. La torre debería ser visible desde cientos de kilómetros de distancia, pero el campo natural delimitado la mantenía oculta, una barrera hecha por la voluntad del mundo mismo. Shirou disfrutó de su brillo, con una sonrisa de satisfacción en sus labios. Me sentí como en casa, pero más. Miró hacia abajo, donde la base de la torre se encontraba con la tierra y cambió su perspectiva. Rongominiad era alto, increíblemente uniforme, pero palidecía en comparación con lo profundo que era. La lanza perforó las capas más internas del mundo, en el reverso, y aún más profundamente, en el corazón del planeta. Se sentía como si estuviera al borde de un acantilado, y dar un paso significaba su perdición, porque ni siquiera un hada sobreviviría al viaje hasta el fondo, donde residía el alma del mundo. Fascinado, Shirou miró más profundamente, tratando de detectar dónde comenzaba la lanza. La distancia era grande, pero aquí no existían las leyes de la física, solo la voluntad y el misterio. Finalmente, encontró lo que estaba buscando. El núcleo de la estrella, el corazón del planeta, el alma del mundo. Un pozo de poder infinito, la fuente del maná del mundo, que brilla con la luz de la creación, con conceptos y significados más allá de la comprensión incluso de los dioses. Su visión se llenó de una visión fascinante, de colores que desafiaban toda descripción, de un potencial tan enorme que incluso desde esa distancia no era más que una mota de polvo ante la inmensidad del océano. Hermoso. Una repentina punzada en el pecho le hizo estremecerse y dar un paso atrás.
Haciendo una mueca, Shirou sacudió la cabeza y se frotó el punto dolorido, la pequeña mancha plateada que brillaba allí. Eso fue estúpido de su parte. Se centró en Eternal Forge, en el centro de su alma, la siempre cambiante espada de oro y hierro. La conexión con Avalon que lo ayudó a liberar a Skatach de las garras de esa mujer todavía estaba ahí. Siempre estuvo ahí, incluso antes de eso, pero en su desesperación, abusó y amplió ese vínculo, hasta que derramó una cantidad infinita de maná directamente en su alma. Y nunca volvió a la normalidad. Incluso después de que dejó de ser plata, todavía estaba allí. Una infinidad de maná en la punta de sus dedos. Solo necesitaba tirar de él otra vez. Un simple giro de voluntad. Fácil. Tentador. Espantoso. Y ahora se ensanchó un poco más, una gota de plata se extendió por Eternal Forge, el cambio se reflejó como un punto plateado en su cuerpo. Era muy fácil beber de aquel pozo y olvidarse de sí mismo. Afortunadamente, el enlace no hizo nada a menos que intentara activamente extraer demasiado maná a la vez, por lo que no era algo de lo que tuviera que preocuparse. Generalmente, dio otro paso alejándose de la torre. Parecía que Rongominiat se parecía demasiado a su conexión, y mirar las partes más profundas del mundo resonaba con ella. Después de todo, Avalon era parte del lado inverso y una región donde el alma del mundo estaba más cerca de la superficie. O más bien, Avalon era la parte más profunda del reverso, justo encima del verdadero núcleo. Aún así, Rongominiat fue casi la respuesta perfecta a la Tierra de las Sombras alejándose del mundo humano. Si de alguna manera pudiera recrearlo y ponerlo allí, esencialmente lo clavaría al mundo humano, deteniendo la deriva. El problema era, Rongominiad era una construcción divina. No solo una construcción divina, sino una del nivel de Excalibur, y Shiro estaba seguro de que no podría replicarla. Pero tal vez no era necesario. La Tierra de las Sombras no era el mundo humano ni el reverso, sino solo una pequeña dimensión de bolsillo. No necesitaba una lanza del nivel de Rongominiad, solo algo que funcionara de manera similar. No será fácil y probablemente requerirá algo de tiempo y esfuerzo, pero debería ser posible. A pesar de... Necesitaré más acero para esto, dijo Shirou, mirando hacia la enorme torre. Tenías razón, Deitra. La torre estaba allí. La anciana miró a Shirou durante unos segundos antes de responder. Ya veo. Es bueno escuchar eso. No pudimos atravesar esa barrera, así que tienes mi agradecimiento por confirmar nuestras sospechas. Estoy seguro de que de lo contrario nunca podríamos entrar. Nos hiciste un gran favor. Abel. Shirou sonrió alegremente, ignorando por completo la indirecta sutil. Claro, no hay problema. A mí también me resultó muy útil, así que no te preocupes. La mujer entrecerró los ojos y su mano agarró con fuerza la empuñadura de una espada adornada en su cadera. Estuvieron en la misma habitación en la que se conocieron, hace tantos años, lejos de oídos curiosos. Shirou cambió poco en ese tiempo, pero Deitra pasó de ser una adolescente insegura y temerosa a una mujer segura de sí misma con una columna de acero. Una cabeza de familia y una maga poderosa. Aún no era vieja, a pesar del cabello blanco, pero no era inmortal, y después de casi 50 años, su edad comenzó a notarse. Ella vio a través de su máscara de olvido y no tuvo miedo de decirle lo que pensaba. Maldita sea, Abel. Dijo finalmente Deitra, exasperada, masajeándose el puente de la nariz mientras lo miraba fijamente. ¿Cuándo renunciarás a ese favor? Ya tengo a la mitad de mi familia cuidándose constantemente las espaldas en busca de hadas escondidas. ¿Tienes idea de lo estresante que es tener la atención de las hadas? Y no se relajarán. No importa lo que les diga. En verdad, Shirou solo lo guardó para divertirse. Al principio, solo quería ayudarla un poco más por culpa, pero en algún momento, se convirtió en un juego de esquivar los intentos de Deitra de pedir el favor. Ahora, cada vez que ella lo convocaba o él se encontraba en las cercanías de su casa, él desempeñaba el papel de un hada irritantemente denso, siempre encontrando una razón por la que todavía le debía algo. Y cuando ella se puso así, él se aseguró de tener preparada una ruta de escape. Su sonrisa se amplió, un brillo bailó en sus ojos dorados, y un hilo de su energía mágica se enroscó en el centro de la habitación.
Deidra se dio cuenta, por supuesto, de que intentaba detenerlo, pero era demasiado lenta. No te atrevas. Su voz se cortó cuando Shirou desapareció en un remolino de partículas doradas, deslizándose hacia Balón después de aprovechar la conexión de su invocación hace décadas. El vínculo era débil y viejo, pero, después de todo, las puertas que se abrieron una vez pueden volver a abrirse. Si tan solo la tierra de las sombras permaneciera así. Caminar por las calles de nivel 1 llenó a Shirou de nostalgia. Los senderos de tierra batida seguían siendo los mismos que los recordaba. Las cabañas en los árboles y algunas viviendas de piedra tenían el mismo aspecto de siempre, aunque puede que haya más hadas que en el pasado. Este lugar no cambió en absoluto. Por supuesto que no, dijo un hada azul flotando a su lado. Te estás volviendo senil, Red. Estuviste ausente durante tal vez un par de cientos de años. Eso no es nada. Shirou suspiró y lanzó una débil mirada a su viejo amigo. Tal vez. Pero todavía se siente extraño después de pasar tanto tiempo en el mundo humano. Me hace sentir como si todo fuera solo un sueño. No fue un buen sentimiento. El nivel 1 fue su hogar durante la mayor parte de su vida y lo conocía como la palma de su mano. La estabilidad de su naturaleza inmutable siempre fue algo que apreció. Ahora, hacía que sus experiencias en el mundo humano parecieran menos reales, de alguna manera. Sacudió la cabeza, descartando esos siniestros pensamientos. Con suerte, no se quedaría aquí tanto tiempo. Blue, ¿por cuánto tiempo podrás distraer a Bief? Ella se giró en el aire para mirarlo y alzó las cejas con curiosidad. Oh, ¿qué es esto? ¿Vas a meterte con él? Un poco, admitió Shirou, con una sonrisa traviesa dibujando en sus labios. No será nada malo, solo, hizo una pausa, su sonrisa se transformó en algo decididamente más desagradable. Una broma inofensiva. Dienu lo miró sorprendido. Sabía que él no se llevaba bien con el viejo enano, pero por lo general, no era alguien que se entregara a la crueldad, ni siquiera con sus enemigos. Pero con Bief, haría una excepción. La pequeña hada azul pareció notar la actitud inusual de Shirou y pronto reflejó su sonrisa. Ja. Si ese es el caso, entonces estoy dispuesto a hacerlo. A ese perezoso le vendrá bien sufrir un poco. Tal vez eso le haga abandonar por una vez ese aburrido pozo que llama su forja. No puedo. Promete mucho, pero con su pereza, deberías tener unos años para hacer lo que necesites. Eso es suficiente. Gracias, Blue. Pronto, se dirigieron a la montaña, pasando junto a los rostros familiares de los enanos y otras hadas. Shirou intercambió algunas palabras con cada uno, la mayoría tratándolo como si nunca se hubiera ido, y desde su perspectiva, realmente no lo hizo. Lo más probable es que ni siquiera notarían su ausencia si su partida no fuera como fue, con el dragón y todo eso. Después de todo, unos pocos cientos de años era poco tiempo en la vida de un hada. Se separaron, Dienu se fue para molestar a Bief y Shirou continuó adentrándose más en la montaña. Los familiares salones del nivel 1, brillando con gemas de colores y vetas de metales, conmovieron su corazón. Extrañaba este lugar. Si no fuera por Bief, lo visitaría más a menudo, aunque solo fuera para reunirse con sus viejos conocidos, pero la idea de tratar con el enano era demasiado. Tocó la pared mientras caminaba, la roca áspera y los minerales raspaban su palma. Cuando llegó aquí por primera vez, las profundidades del nivel 1 eran casi aterradoras, la montaña literal de piedra sobre su cabeza era una amenaza constante hasta que se acostumbrara a ella. Ahora era relajante. Shirou se sumergió en ese sentimiento, bebiendo el maná de la montaña, rozando la sangre de Faeri, cambiando su entorno con cada paso. Cuando llegó a su antigua armería, se sorprendió al verla todavía más o menos intacta. Después del ataque del dragón, la mayor parte de nivel 1 fue destruida, junto con gran parte de su antigua forja y armería. Esperaba que la montaña reclamara ese espacio, pero no lo hizo. La enorme caverna que conducía a la forja más pequeña perdió su sensación artificial, convirtiéndose en algo más parecido a una caverna natural, pero cuando supo lo que había allí antes, fue fácil verlo tal como era. Caminó más profundamente, cada paso manchando el suelo con metales y minerales. Hierro y oro, cobre y estaño, y todo lo demás.
Nitril brillante y oricalco púrpura, adamantita azulada y crutilo carmesí, todos brillando con una luz interior. Metales mágicos casi imposibles de encontrar en el mundo humano, pero aquí, en Faerie, simplemente quiso que existieran. Preciosas joyas brotaron de la piedra en un arco iris de tonos a su alrededor, creciendo en racimos más grandes que su cuerpo. Cada uno arruinaría un reino, pero para las hadas, eran solo rocas brillantes. Solo después de que alguien los convertía en armas o arte, valían algo. Su forja estaba casi como la vio por última vez. El yunque roto todavía estaba allí, con pedazos esparcidos por el suelo como si todo hubiera sucedido ayer. Shirou miró a su alrededor y notó las grietas, sin curar en las paredes y las marcas de quemaduras. Era extraño que nivel 1 no hubiera tocado este lugar desde que se fue. Armería, podía entenderlo. Era un espacio grande y poco a poco se estaba transformando, pero esta pequeña fragua no cambió en absoluto. Fue su culpa, de alguna manera. Después de todo, aquí fue donde creó Eternal Forge. Vivía aún entre estas paredes el eco de aquel acontecimiento. Shirou suspiró. No fue realmente importante. Recuperó su martillo de herrero de Eternal Forge. La herramienta apareció en su mano en un estallido de llamas de color rojo dorado. Cualquiera sea el caso, sería un buen punto de partida para su plan. Canalizó su voluntad en la herramienta, ejerciendo todo el peso de su existencia, su misterio. Esperaba que Dienu distrajera a Bief lo suficiente. Bueno, es hora de ponerse a trabajar. Unos años más tarde, Shirou se encontró en otra situación nostálgica, de pie frente a Bief con una multitud de hadas detrás de él. La caverna principal del nivel 1 estaba en silencio por una vez, solo el suave sonido de la lava que caía del pilar central rompió el silencio mientras todos los hadas herreros se reunían para observar el enfrentamiento entre el gran padre de la forja y el hada del fuego y el hierro. Así que de eso se trataba. Dijo el gran padre, lanzando una mirada molesta a Dienu, pero su atención nunca se desvió del hada pelirroja. Una tapadera para un ladrón que se cuela en mi casa. Y pensé que simplemente sentías nostalgia por mi compañía. Lástima, Dienu, vergüenza. El hada azul flotante le lanzó una frambuesa en respuesta y voló para sentarse sobre los hombros de Shirou. Puede que sea amiga de ambos, pero esta vez se puso del lado de Shirou, y él con gusto se lo frotó en la cara a Bief, sonriendo burlonamente. Eso es grosero, Bief. No es mi culpa que no te hayas dado cuenta de que estoy aquí. Además, nunca me exiliaste ni nada así que no actúes como si estuviera equivocado. Así puede ser, pero ahora estoy reconsiderando esa decisión. Cada vez que nos encontramos así, se convierte en un desastre colosal. ¿Qué es esta vez? ¿Más macra? ¿Otro dragón? No creo que te ayude. ¿Tratas con uno otra vez? Oh, Shirou arqueó las cejas. Eso es rico viniendo de ti. Si no recuerdo mal, si no fuera por mí, ese dragón probablemente destruiría el resto de nivel 1 mientras tú luchabas por sobrevivir. Por muy improbable que haya sido. El dragón era poderoso, pero Bief seguía siendo un gran padre en el corazón de sus dominios. Shirou dudaba que el viejo enano realmente perdiera esa pelea, pero bueno, no estaba fuera del ámbito de lo posible, y ese hecho le permitió señalarlo y molestar al hada gigante. Una cosa pequeña e insignificante, pero a Shirou le calentó el corazón ver a Bief fruncir el ceño ante el recordatorio. La multitud de hadas lo respaldó. Después de todo, salvó a muchos de ellos, y cuando a cambio les pidió que lo ayudaran en su broma, aceptaron fácilmente. Sí, Bief. No seas tan duro con el maestro Abel. Si no fuera por él, muchos de nosotros no estaríamos aquí hoy. Escucha. Tienen razón, ¿sabes? Dijo Dilu. No estuve allí, pero cuidar de un solo Wyrm no debería dejar a nivel 1 en un cráter humeante, así que si no fuera por Red, sería mucho peor. Sin mencionar que a veces puede ser un imbécil, y aprovechar esto un idiota servicial fue demasiado. ¿Por qué de repente soy el villano aquí? No los mantengo aquí a la fuerza, así que no actúen como si fuera mi responsabilidad cuidar de ustedes. Excepto que me mantuviste aquí por la fuerza, señaló Shirou. E incluso si ese dragón vino aquí solo por tu tesoro, aún así me obligó a arriesgar mi vida por ti. Tienes que admitirlo.
Bueno, técnicamente, Shirou no tenía que luchar contra el dragón, pero si no lo hacía, podría haberse vuelto contra él de todos modos, por lo que arriesgaría su vida de una forma u otra. El enano no era absolutamente malvado, no era más que un hada normal, y Shirou apostó por ese hecho, y por el respaldo de Dienu y el resto de los herreros, para obligar a Bief a admitir que le debía un poco. Si solo así dejarían de molestarlo. Bief lo miró fijamente durante unos segundos más antes de suspirar y frotarse la cara. Bien, lo que sea. Terminemos con esto para poder volver a dormir en paz. ¿Qué quieres, Abel? Internamente, Shirou celebró con alegría, pero exteriormente, su sonrisa solo se amplió un poco. Fue bueno que Fairy Eyes no funcionara con otras hadas, o Bief sería mucho más cauteloso en este momento. No mucho. Solo algunos materiales de la montaña. El mundo humano carece de los metales del reino de las hadas, y algunos proyectos en los que estoy trabajando no puedo terminarlos con acero mundano. ¿En serio? ¿Eso es todo?, preguntó Bief, levantando una ceja. Podrías haber hecho eso de todos modos en Faerie. No tenías que venir aquí específicamente. Él estaba en lo correcto. Faerie transformó el entorno en lo que un hada necesitaba, y si Shirou permanecía en un terreno aleatorio durante el tiempo suficiente, convertiría la tierra simple en los materiales que necesitaba con el tiempo. Pero aquí el problema era el tiempo. Shirou no tuvo algunos siglos para sentarse sobre su trasero mientras Faerie hacía su magia. Claro. Pero eso tomaría mucho más tiempo. Tu presencia acelera bastante el proceso. Lo sabes. Bief negó con la cabeza. Tú y tu falta de paciencia. Realmente deberías tomar las cosas con más calma, Abel. Duerme con ellas durante un siglo o dos, o seguirás metiéndote en problemas. Pero está bien. Si eso es lo que hará que todos me dejen en paz, luego toma todo lo que quieras. Con ese permiso otorgado, Shirou cerró los ojos, concentrándose en Eternal Forge. Su dominio era grande, cientos de pies de diámetro, pero no era suficiente para cubrir toda la cámara. No importó. Eternal Forge podría almacenar todas las armas que jamás haya creado, siempre que estuvieran dentro de su alcance. No importaba si solo una parte del arma estuviera dentro de ese alcance. Y no importa cuán grandes fueran esas armas. Tiro y llamas de color rojo dorado iluminaron la vasta caverna mientras un buen tercio de la montaña se convertía en fuego. Franjas enteras de la ladera de la montaña, de kilómetros de largo, se desmoronaron cuando las espadas gigantes escondidas justo debajo de una delgada capa de piedra entraron en Eternal Forge. El estruendo de las rocas que se derrumbaban reverberó a través de la caverna, el suelo tembló un poco mientras el polvo de los escombros se asentaba lentamente. Pronto, solo una caja torácica de pilares de piedra sostenía el techo del fondo, y la luz del sol de Faerie brillaba en el interior profundo del nivel 1 por segunda vez en otros tantos siglos. De las enormes armas que Shirou forjó durante los últimos 3 años, no quedó nada. No fue fácil, pero con la ayuda de otros herreros, talló túneles por todo nivel 1, convirtiendo el material en los minerales y metales que necesitaba. Una vez realizada la configuración inicial, forjó cuidadosamente la montaña en espadas, lanzas y mazas gigantes. No se atrevería a usar esas espadas de mala calidad en la batalla, y además requeriría un verdadero gigante para empuñarlas, pero solo necesitaba que Eternal Forge las reconociera como sus creaciones. La forma no importaba, así que se aseguró de crear extensiones de cada uno en la caverna central para poder almacenarlos todos de una sola vez. Bief miró tontamente su hogar reducido, y Shirou apreció la expresión de sorpresa en ese rostro. Una pena que las cámaras estuvieran ausentes durante mucho tiempo, le encantaría tener una foto de este momento. ¿Qué? Preguntó Shirou inocentemente, apenas reprimiendo el júbilo en su voz. Dijiste que puedo tomar todo lo que quiera. El viejo enano se volvió hacia él, con una vena palpitando en su frente. No parecía feliz. Fuera, dijo Bief, señalando hacia las puertas de salida, aunque ahora no tenían mucho sentido ya que a cada lado había solo un espacio vacío. ¿Qué es eso? Fuera. Bueno, sí, efectivamente podemos ver el exterior, Bief. No es necesario señalar lo obvio. Fuera, maldito ladrón. El viejo enano tronó.
Me robaste cuando entraste a mi casa por primera vez, y ahora también me robas mi casa. Que me condenen si te dejo quedarte un minuto más. Fuera. ¡Qué grosero! Solo hice lo que me dijiste que hiciera. Desafortunadamente, la mirada ofendida de Shirou no influyó en el gran padre. Incluso sin ver su aura, el hada pelirroja estaba segura de que el enano se estaba enojando de verdad y, por muy terapéutico que fuera, Shirou tenía que irse o arriesgarse a la ira de Bief. En realidad, pelear con el enano no era algo que quisiera hacer, ya que los ciudadanos de Nibelung serían los que sufrirían en su enfrentamiento. Así que se fue, despidiéndose de los herreros y de Dienu, la pequeña hada azul que se quedó para calmar a Bief. Probablemente no podrá regresar a Nibelung por bastante tiempo, pero eso no afectó el estado de ánimo de Shirou. Con el problema de los materiales de forja resuelto en el futuro previsible, Shirou regresó al mundo humano y continuó su búsqueda de soluciones. Desafortunadamente, ya no encontró respuestas directas como Rongominiad, pero no se dio por vencido. La lanza en sí era algo a lo que seguía regresando, pasando años estudiando la construcción divina e intentando recrearla. Fue bueno que tuviera una montaña de metales mágicos almacenados en Eternal Forge, porque falló tantas veces que muchos de ellos se convirtieron en escoria inútil. Se reunió con Skatach cada pocos años, comparó sus hallazgos y se puso al día en general. Ahora que no pasaba la mayor parte de su tiempo buscándolo, podía vivir su vida como quisiera, y solo regresaba a la Tierra de las Sombras, cuando demasiados fantasmas se aferraban a ella. Y, sin embargo, todavía trataba el castillo en la Tierra de las Sombras como su hogar. A veces, Shirou se preguntaba si ya había renunciado a detener la deriva, por lo que no se molestó en construir un hogar en un pueblo o aldea humana. Cualquiera que sea el caso, él no se rendiría. De una forma u otra, Skatach no se verá obligada a soportar sola la eternidad. Fue durante uno de sus viajes cuando notó un olor particular. Un olor desagradable y familiar. Lo llevó a una aldea humana llena de docenas de cadáveres. A la luz de la luna llena, las casas y calles salpicadas de sangre brillaban con una luz antinatural, el licor rojo brillante aún estaba fresco y goteando. Había un silencio inquietante. No podía sentir a ningún superviviente, y Eternal Forge era lo suficientemente grande como para cubrir todo el asentamiento. Todos los habitantes de este lugar estaban muertos, hombres, mujeres y niños, pero apenas había señales de batalla, solo algunas marcas de cortes en algunas paredes de las casas. Shirou ignoró el desagradable hedor y se centró en la firma mágica, pero aún así inspeccionó a algunos de los muertos. La mayoría fueron destrozados por garras y colmillos, pero algunos tenían rastros de hechicería. Las heridas en sí eran espantosas, como si lo que mataran intentara destruir sus cuerpos y no solo matarlos. Con rostro sombrío, siguió la firma mágica, dejando el final del pueblo y entrando en un bosque cercano. Allí, las marcas de una batalla eran mucho más visibles. Árboles rotos y tierra removida, algún cadáver ocasional o parte de un cuerpo esparcido entre el follaje. Sus sospechas sobre el origen de toda esta muerte sin sentido se confirmaron cuando vio algo que se movía más hacia el interior del bosque. Una niña, apenas adulta, se arrastró hacia él. O mejor dicho, la mitad superior de una niña. A la desafortunada niña le falta todo lo que hay debajo de su caja torácica. Ciertamente estaba muerta, sus ojos eran de un blanco lechoso y su piel casi gris por la pérdida de sangre, pero todavía se movía. Un demonio. Un esclavo no muerto de un apóstol muerto. Una espada de color azul dorado se clavó en su cabeza, la hoja apareció en una nube de llamas de color rojo dorado a centímetros de ella, sacando a la niña de su miseria. Tan rápido como apareció el arma, desapareció, reemplazada por una ola de fuego, convirtiendo sus restos en cenizas. Shirou miró fijamente el trozo de tierra ennegrecido durante unos segundos antes de despegar de nuevo. El olor se hacía más fuerte, el vampiro no estaba muy lejos, y las señales de batalla eran aún más evidentes. Los animales muertos ahora se sumaban a los restos ocasionales de algún demonio. Ciervos, osos, lobos e incluso águilas yacían muertos en el suelo del bosque, algunos todavía enredados con los demonios contra los que lucharon. Finalmente encontró al apóstol muerto en un pequeño claro. Y no uno, sino dos de ellos. Aunque uno ya estaba muerto, su cuerpo estaba destrozado.
El otro no estaba mucho mejor, cubierto de heridas y apenas consciente. Shirou podía sentir más energía mágica en un humano mundano, tan exhausto estaba el vampiro. Aún así, notó que el hada entraba al claro y se volvió para enfrentar la nueva amenaza, con sus cansados ojos rojos firmes. De pie junto a la línea de árboles, Shirou miró al hombre en silencio. Su aspecto era lamentable, herido como estaba y apoyado en el flanco de la última bestia superviviente, un gran oso negro. Pero incluso el animal estaba muriendo lentamente, con la sangre acumulándose debajo de él. ¿Un hada? ¿Por qué? El vampiro se quedó en silencio cuando una serie de poderosas espadas aparecieron a su alrededor, con puntas afiladas a centímetros de su piel. De hecho, dijo Shirou, con voz fría. No le importaba a este humano, pero las espadas no cayeron. Todavía tenía preguntas. ¿Fuiste tú quien masacró esa aldea? No. No estaba mintiendo. Curioso. Shirou conoció solo a unos pocos apóstoles muertos desde el día en que Deidra lo convocó, pero todos se deleitaron con la muerte, convirtiendo asentamientos enteros en esclavos no muertos. Su repugnante inmortalidad les otorgó una gran resistencia y fuerza mágica. Y un ego a la altura también. Solo cuando sus hechizos no lograron dañarlo y sus espadas destruyeron cualquier defensa que tuvieran, encontraron la conciencia. Pero nunca conoció a nadie que fuera realmente inocente o tuviera buen corazón. Entonces fue el otro, supongo. El vampiro hizo una mueca y miró el cuerpo desmembrado. Sí. Mi hermano. Tuvimos un desacuerdo sobre eso, y puedes ver cómo terminó. Todo un desacuerdo debe haber sido. Pero hermano, no pareces pariente. Es cierto que el vampiro muerto fue masacrado casi hasta quedar irreconocible, pero el cabello rubio y los rasgos afilados en medio de la sangre contrastaban con el negro de este hombre. Sin mencionar que sus firmas no se parecían en nada, incluso si la muerta se estaba desvaneciendo rápidamente. A Shirou le costó creer que en realidad estuvieran relacionados con sangre. Teníamos el mismo padre. El verdadero ancestro que nos convirtió. No es que tuviéramos muchas opciones. ¿Verdadero ancestro? Preguntó Shirou, las espadas se movían ligeramente como incentivo para responder. El hombre miró las armas con cautela, pero con lo débil que estaba en ese momento, probablemente sabía que Shirou podría matarlo fácilmente, así que simplemente suspiró y se sentó en el suelo ensangrentado. El oso hizo lo mismo y colocó su gran cabeza en el regazo del vampiro. ¿Cuánto sabes sobre los apóstoles muertos? No mucho, lo admito. Solo que sois inmortales y podéis crear muertos vivientes, vuestras almas se están pudriendo y, en general, la mayoría de vosotros sois un tipo desagradable que estaría mejor muerto. Los pocos que tuve el disgusto de conocer no vivieron el tiempo suficiente para cambiar de opinión. No es que lo intentaran de todos modos. El hombre se rió y sus labios se torcieron en una sonrisa amarga, ignorando la amenaza implícita. Eso es más que la mayoría, supongo. Y todo es cierto también. Pero no aparecimos de la nada. Los verdaderos ancestros, espíritus de la naturaleza, nos convierten en apóstoles muertos. En realidad, como hadas, pero, no. Realmente su inmortalidad está un paso por encima de la nuestra, pero si bien necesitamos beber sangre para sobrevivir, su sed de sangre es solo una cosa mental que pueden prescindir, pero les da un impulso de poder. Espíritus inmortales de la naturaleza con sangre como foco. Espera, Yu fue un ancestro verdadero todo el tiempo. Ignorando el pánico interno de Shirou, el hombre continuó. Al menos eso es lo que aprendí a lo largo de los años. La mayoría de nosotros no estamos en lo alto de la escalera, incluso si a algunos les gusta fingir que son más importantes de lo que realmente son. Somos secuaces desechables en el mejor de los casos, y comida de emergencia en el peor. Bueno, eso fue lamentable. Pero eso no le dijo a Shirou porque estos dos vampiros lucharon hasta la muerte. Ya veo. ¿Pero por qué lo mataste? El vampiro hizo una pausa por un momento y su sonrisa se desvaneció. El oso moribundo soltó un gemido, lo que llevó al hombre a acariciarlo. Quería crear un ejército de demonios y regalárselo a nuestro padre. ¿Por qué? Puedo adivinar. Pero eso fue demasiado lejos. Nunca quise convertirme en este monstruo chupa sangre, pero bueno, tuve mala suerte y sucedió.
Al menos no terminé como un demonio sin sentido. Pero matando a miles de inocentes, ¿y para qué? Bueno, aquí estamos, amigos de 100 años matándose unos a otros. Shirou dejó que sus armas regresaran a Eternal Forge. Por mucho que este hombre le disgustara, no se atrevía a matarlo. Si bien los apóstoles muertos que encontró hasta ahora eran monstruos miserables que desperdiciaban su humanidad por poder y vivir un poco más, no podía culpar a este por lo mismo. Después de todo, Shirou no era tan diferente. Ambos fueron maldecidos con la inmortalidad en contra de su voluntad, sus almas cambiaron para siempre. No era lo mismo, pero sería un hipócrita si lo matara por eso. No importa cuán repulsiva fuera el alma del vampiro. Después de todo, no hay ejecución, ¿eh? No mato sin razón. Sabes que no soy tan inocente, ¿verdad? Sigo siendo un apóstol muerto. Necesito beber sangre con regularidad, y eso generalmente significa que alguien tiene que morir. ¿Quieres morir? Porque si intentas matar a un humano inocente justo enfrente de mí, no te mostraré misericordia. Pero no soy un héroe que intenta salvar a todos en el mundo. No lo haré. Asesino a un soldado que está haciendo su trabajo, ni busco a todos los animales salvajes que alguna vez mataron a un humano. Y aún no estás perdido. No eres un monstruo. El hecho de que hayas detenido a tu hermano es prueba suficiente. ... Shirou se giró para irse. Tenía una aldea que enterrar y este vampiro deprimido no era un problema en este momento. Puede que sea ingenuo dejar vivir a un apóstol muerto, pero no quería convertirse en alguien que asesina a personas por factores fuera de su control o simplemente por lo que son. Espero no tener que encontrarte en el futuro, dijo Shirou mientras abandonaba el claro. Unas fauces de acero afilado se cerraron con un chirrido metálico de acero chirriante, miles de espadas convocadas raspando entre sí, llamas y chispas formando una línea ardiente horizontal en el medio, mientras Eternal Forge alimentaba el infierno. El apóstol muerto que estaba frente a Shirou hace un segundo luchó por un momento, pero la magia no logró encontrar apoyo contra el misterio del hada, los colmillos se deslizaron del frío acero, y el vampiro pronto se convirtió en carne picada y luego en cenizas. Shirou suspiró con irritación. Este fue el segundo apóstol muerto que mató este año. Desde que terminó la era de los dioses, los vampiros comenzaron a aparecer con fuerza. No fue tan notable en las islas, donde la era de los dioses aún persistía, pero en el continente era una infestación. Ahora, cada vez que se aventuraba en esas tierras, no podía pasar una década sin que algún idiota intentara cazarlo. Incluso cuando nunca los buscó específicamente, de alguna manera se ganó la reputación de cazador de vampiros. Probablemente tuvo que ver con el único ancestro verdadero que hizo un esfuerzo por encontrar y luego ejecutó sumariamente, pero en su defensa, solo quería comprobar si eran iguales que Yu, el elemental de sangre. Afortunadamente, no lo fueron, incluso si las similitudes estuvieran ahí. Pero eso parecía ser suficiente, y ahora cada apóstol muerto que se consideraba un pez gordo estaba detrás de su cabeza. Una irritación, pero era mejor que se suicidaran con él que aterrorizaran a más humanos. Al menos la mayoría de los magos también los odiaban. Muchas de las familias mágicas perdieron a alguien a manos de los no muertos, e incluso líneas de sangre enteras fueron erradicadas. El cambio de era fue principalmente el culpable allí. Con el declive de Misterio, muchas ramas de la hechicería en las que dependían los magos se secaron, sus hechizos y rituales apenas eran una fracción de lo que eran, o directamente no funcionaron en absoluto. Y cuando los apóstoles muertos se dieron cuenta, comenzó una masacre. Ahora, al parecer, el frenesí estaba llegando a su punto máximo. Preocupado, Shirou decidió regresar a casa para ver cómo estaba Escatachi y la familia de Deitra. Dudaba que su alumno tuviera algún problema, pero no estaba de más comprobarlo. La sensación de flotar que acompañaba la invocación terminó tan rápido como comenzó, y Shirou se encontró en el círculo de invocación habitual en la mansión de Deitra. Aunque probablemente debería dejar de llamarlo así, ya que la propia mujer murió hace un par de siglos. A su lado, Skatach se estabilizó. Fue idea suya aprovechar su invocación, y con su dominio de las runas y su magia, no fue tan difícil lograrlo, pero al final, los humanos no estaban hechos para esto, y su aura le dijo que no me gusta la experiencia ni un poco. Maestro Abel, señora Skatach.
El hombre que lo llamó los saludó con una tensa reverencia. No estaba seguro de si era el nieto de Deitra o algún otro pariente, pero tenía los rasgos de la familia Fiachna. Gracias por acceder a nuestra solicitud. Si me siguieras. Siguieron al hombre brusco. Después de todo, no necesitaban más explicaciones, ya que este plan se puso en marcha hace años. Cuando Shirou revisó a la familia de Deitra después de regresar del continente, descubrió que los magos finalmente estaban hartos de los apóstoles muertos y se estaban preparando para lidiar con ellos permanentemente. No le dejaron entrar en los detalles, pero conocía los aspectos generales. Era un plan sencillo. Atrae al progenitor de todos los vampiros y mátalo. Brunestud de Crimson Moon era su nombre, y el rumor decía que era extremadamente poderoso. Entonces, para combatirlo se requería la cooperación de tantos magos como fuera posible. Se unieron detrás de uno de los más poderosos de su especie y, coincidentemente, se reunieron en las tierras de la familia Fiachna, donde aún persistía la era de los dioses. Probablemente había mucha política que decidía dónde exactamente tendría lugar la batalla, pero a Shirou no le importaba. Su papel era pequeño. Originalmente, se suponía que debía pedirle a Skatach que asistiera. Su conexión era bien conocida, y era difícil llegar a la solitaria reina de la Tierra de las Sombras, especialmente cuando estaba descansando en sus dominios. La familia de Deitra aprovechó esta ocasión para reclamar el favor que les debía. Por muy divertido que fuera meterse con ellos, finalmente cedió. Pero les dijo que él también se unirá a la batalla para equilibrar la balanza. Después de 3 años de espera, aquí estaban. Cuando salieron de la mansión, el mar de colores deslumbrantes casi lo dejó atónito. Cientos de auras ardieron con propósito y determinación en una hermosa muestra de voluntad humana, desde las débiles hasta aquellas que ardían con un poder apenas contenido. Y en el centro de esta reunión había un pilar que brillaba como un arco iris. Un hombre de mediana edad con cabello negro peinado hacia atrás y expresión severa. Selrech de la segunda magia. Todos los magos estaban haciendo sus preparativos, pero todos gravitaban a su alrededor. Sacudiendo la cabeza, Shirou asintió con la cabeza hacia Skatach. La mujer se fue para unirse a sus compañeros. No necesitaba ningún preparativo, así que se hizo a un lado, atrayendo miradas curiosas de los magos cercanos. No era exactamente famoso y su apariencia difería del hada plateada por la que Skatach preguntaba, pero algunos aún lo reconocían. Pocos siquiera se acercaron para preguntarle si les vendería o les fabricaría un arma, y él les regaló algunas. Nada sorprendente, pero con suerte les ayudaría a sobrevivir la batalla. Un par de horas más tarde esperaban a Brunestud en un valle a unos kilómetros de la mansión. ¿Cómo se suponía que lo atraerían allí? Shirou no lo sabía ni le importaba, pero fuera lo que fuera, tuvieron éxito. En un momento todos estaban esperando en silencio, tensos y nerviosos, y al siguiente un ser con forma de hombre cayó del cielo como un meteoro. Los hechizos florecieron en respuesta casi de inmediato y, sin embargo, docenas de auras se apagaron en segundos, mientras un manto de poder alienígena sofocante cubría el valle. Shirou apretó los dientes, ignorando la preocupación por su alumno, y salió al campo de batalla. Al principio fue un caos, pero pronto Selrech se enfrentó a Brunestud en un duelo. Ambos combatientes se elevaron en el aire y permitieron al resto de los magos un tiro claro. Efectos arcanos y fórmulas llenaron el cielo y el suelo, rayos de destrucción cortaron el firmamento por cientos, mientras escudos luminosos se desplegaban sobre sus cabezas. Pero eso no significaba que estuvieran a salvo. Brunestud respondió del mismo modo. A pesar del ataque de Selrech, encontró tiempo para llover destrucción. Rayos rojos y cintas de energía pura descendieron en una demostración mortal de poder. Los ataques rompieron sin esfuerzo todas las defensas. Shirou se encontró corriendo por el campo de batalla, sus armas desviando y cortando hechizos. Pero incluso las copias de Midginior se derritieron después de una sola parada. La tarde pronto se convirtió en noche y la batalla aún continuaba. De vez en cuando veía a Skatach, sus antiguas runas creaban un santuario en el que los magos exhaustos podían descansar. Ella era un oasis de seguridad en medio de un desierto de muerte, uno de los focos de resistencia esparcidos por el valle.
lugares donde magos excepcionalmente poderosos permitieron a sus compatriotas más débiles una ventana para tomar represalias. Entonces Shirou cometió un único error. No pudo desviar un estrecho rayo de energía carmesí, y un rayo del ancho de un lápiz lo golpeó en medio de su pecho. Al principio no pasó nada, pero al cabo de un segundo el rayo desapareció, junto con la mayor parte de la parte superior de su cuerpo. Se quedó mirando tontamente el agujero, faltaba un trozo del tamaño de un barril, desde el ombligo hasta el cuello, y solo quedaban finas tiras de carne a los costados. No dolió, un pensamiento perdido pasó por su mente. No le dolió y aún así le abandonó toda la fuerza y cayó hacia atrás. El tiempo pareció ralentizarse a medida que la oscuridad se deslizaba por el rabillo del ojo. Lo último que vio fue el resto de su cuerpo astillándose en innumerables hojas plateadas antes de tocar el suelo. El mundo de espadas se rompe y se levanta una espada que es un mundo. El arco iris de 10.000 ojos observa desde 10.000 mundos, y una aurora danza en el cielo. Las brisnas de misterio tuercen la verdad y la sombra corta el tiempo en dos. La luna tiñe la tierra de tonos rojos y el castillo de plata devora la realidad. La espada roe los ladrillos eternos, y la luna rompe la espada en venganza, hasta que no queda nada. Pero la espada se eleva una y otra vez, pintando de plata las llanuras. La ira de la batalla sacude la tierra, la luna un titán ante las moscas. Un poder más allá de todos ellos, pero la ignorancia es la fuente de su desaparición. El castillo está en ruinas, con 1.000.000 de cortes en cada ladrillo y el resplandor de la luna mengua. A pesar de ello, el disco carmesí crece en el cielo, para ver el futuro en llamas. El cielo se cae, muerte del mundo como crimen final. Sin embargo, los hijos de Gaia lloran desafiantes por última vez. La espada descubre su corazón y la luna arde bajo la luz de una estrella, mientras la línea entre la ilusión y la realidad se convierte en cenizas. El cielo brilla con una luz prismática que barre el espacio y el tiempo, dejando cicatrices que nunca sanarán. Ni siquiera en el mismísimo Rainbow. La sombra bebe de la oscuridad y la muerte, y su lanza carmesí atraviesa el tiempo y la causalidad misma, golpeando un corazón extraño. Los Wisps caen uno por uno, sus últimos alientos llevan rencor y maldiciones que se hunden en los huesos de la luna. Entonces todo termina y una luna plateada ilumina un páramo plateado. Cuando la neblina de impresiones finalmente se convirtió en algo coherente, Shirou se encontró en un extraño estado de inexistencia. Era consciente de todo lo que le rodeaba, hasta el guijarro más pequeño, pero su visión era un confuso revoltijo de 1000 perspectivas, aunque pronto de alguna manera se volvió natural y logró darle algún sentido a su entorno. Estaba en medio de un páramo plateado, miles de espadas plateadas de varios tamaños creciendo desde el suelo desnudo, con efectos más extraños persistiendo en algunos lugares. Bolsillos de tiempo y espacio retorcidos jugaron una mala pasada con su extraña visión, y algunos puntos parecían existir en múltiples estados a la vez, mientras que otros ardían con llamas mágicas o burbujeaban con líquidos prismáticos. Un poco aprensivo, intentó sentir su cuerpo, pero no hubo respuesta. En cambio, el rango de su perspectiva se movió un poco de lado a lado. Así que se concentró más, tratando de forzarse de alguna manera a despertarse adecuadamente. Eso, al menos, le permitió avanzar un poco. Las sensaciones regresaron, aunque reducidas, como si estuviera tocando todo a través de una gruesa manta de cuero. En medio de su conciencia, una pila de pequeñas hojas plateadas se elevó del suelo, creciendo como un árbol metálico achaparrado, hasta tomar la forma tosca de un humano. Le faltaban detalles o ropa, pero ahora era su cuerpo. Finalmente, Shirou abrió sus ojos físicos, 2 orbes de llamas de color rojo dorado dentro de cuencas plateadas. Y ante él estaba Selretch, con una expresión cautelosa en su rostro severo y un nimbo de energía mágica arremolinándose detrás de él. ¡Ah! ¿Cómo lo extrañó? A pesar de su ahora omnipresente vista desde Eternal Forge, de alguna manera no se dio cuenta de que el mago más poderoso que asistió a la batalla llegó ante él. Aunque parecía bastante debilitado. Y mucho mayor también. Cuando esto pasó, antes de que pudiera expresar sus preguntas, otra figura aterrizó entre ellos. Una forma familiar de su alumno. Con su lanza en mano. ¿Qué estaba pasando exactamente aquí ahora mismo?
Terminaron en un extraño enfrentamiento, dos poderosos magos mirándose el uno al otro y Shirou despistado a un lado. Lady Skatach. Selretch inclinó la cabeza, pero sus ojos no abandonaron la forma de Shirou. Selretch. ¿Por qué estás aquí? ¿No debería el héroe del momento estar con el resto? El anciano mago no respondió de inmediato y sus ojos se dirigieron a Gaevol. Para asegurarnos de que no tengamos otro monstruo en nuestras manos. No te hagas el tonto, Skatach. Ya viste en lo que se convirtió. ¿Quién aquí podría detenerlo si decidiera que los humanos estarían mejor muertos? Y aún así él peleó con nosotros, así que no inicies ninguna caza de brujas. Y podría decir lo mismo de ti también. Con esta victoria, nadie se atreverá a hablar en tu contra sin importar lo que hagas, ni nadie podrá detenerte. Tú sí lo intentarán. Pero sigo siendo un humano. Abel es un hada. Sé que lo conoces desde que eras niño, pero no dejes que eso te ciegue a la realidad. Señaló su entorno, un desierto plateado que se extendía de horizonte a horizonte, con hojas plateadas como bosques de espadas gigantes por todas partes. ¿Qué pasará cuando Age of Gods finalmente abandone tu tierra natal y decida ahogar el mundo en plata para traerlo de vuelta? ¿Dirás lo mismo, entonces? Skatach soltó una risa aguda y sus labios se torcieron en una sonrisa burlona. Ahora ¿quién es el que ignora la realidad ahora, Selretch? Como si los humanos no pudieran ser monstruos más grandes que los peores fantasmas. Si eso sucede, seré el primero en oponerme a él. No disculpes tu alarmismo con quizás. Todos podemos convertirnos en monstruos, y lo sabes. Se miraron el uno al otro durante unos segundos más antes de que Selretch se rindiera. Bien. Pero no digas que no te avisé cuando eso suceda. Con eso, se fue, dejando a Shirou aún perdido con su alumno. Los hombros de Skatach se hundieron y se volvió hacia Shirou, con una expresión cansada en su rostro. Maestro. A veces eres imposible. Shirou suspiró y cerró sus ojos. ¿Qué se hizo a sí mismo esta vez?